El marinero gritaba tan fuerte que su voz se mezclaba con el viento y el mar. Frente a él, un anciano empapado, con la ropa pegada al cuerpo, lo miraba en silencio. Detrás, 3 marineros observaban incómodos, sin atreverse a intervenir. El joven seguía gritando, con rabia, con desprecio. «Aquí nadie te pidió ayuda, viejo. Lárgate de mi barco antes de que te tire yo mismo». El anciano no respondió, solo respiró despacio, con esa calma que enfurece a los hombres inseguros. El joven se acercó aún más, tan cerca que el marino que estaba atrás dio un paso adelante, temiendo que las cosas pasaran a mayores. Entonces el viejo habló por primera vez. «Tal vez deberías cuidar tus palabras, hijo. A veces el mar devuelve lo que uno lanza». El joven se rió con burla. «¿Ah, sí? ¿Y tú quién eres para darme consejos?» Y ahí, sin que nadie lo supiera aún, comenzó la historia de un marinero que humilló al hombre equivocado. Porque ese viejo, mojado y silencioso, no era un náufrago cualquiera. Era el dueño del barco. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Quiero ver hasta dónde llega este viaje. Aquel día, el mar estaba tranquilo, y el yate Albert Harrison se deslizaba como una bestia dormida sobre el agua. Raúl Méndez, un joven marinero de poco más de 30 años, era el primero en levantarse cada mañana. Tenía el cuerpo marcado por el trabajo, la voz autoritaria y una seguridad que rayaba en la soberbia. Le gustaba que lo obedecieran, que los demás supieran que él mandaba cuando el capitán no estaba mirando. Algunos decían que Raúl nació para ser jefe, pero otros murmuraban que más bien había nacido para aprender humildad. Esa lección todavía no la conocía. Todo comenzó cuando, en medio de la rutina, el vigía vio algo flotando en el agua. Primero parecía un trozo de madera, luego una chaqueta y finalmente un cuerpo. Raúl dio la orden de acercarse. «Tráiganlo, pero rápido, antes de que lo arrastre la corriente», gritó. Cuando lo subieron, vieron que era un hombre viejo, con la barba gris, la piel curtida por el sol y las manos temblorosas del frío. No hablaba, solo respiraba con dificultad. Estaba empapado y parecía en shock. El capitán Ortega ordenó llevarlo al camarote de servicio y darle una manta. Pero Raúl, molesto por el desorden, frunció el ceño. «No tenemos espacio para náufragos, capitán. Que se quede afuera. No queremos pestes aquí». El capitán lo miró con desaprobación, pero no discutió. Sabía que Raúl era útil, aunque tenía un temperamento difícil. El viejo no dijo su nombre, ni explicó de dónde venía. Solo pidió un poco de agua y se sentó cerca de la popa, mirando el horizonte. Raúl lo observaba de reojo, desconfiado. Le molestaba su silencio. Había algo en ese hombre que le daba mala espina. «Debe ser un polizón o un contrabandista», murmuró uno de los marineros. «Sí, o un loco del mar», añadió otro. Pero lo que nadie sabía era que aquel viejo conocía el yate como si hubiera nacido en él. Caminaba con paso lento pero firme, tocando las barandas, observando cada rincón con una nostalgia que nadie comprendía. Esa misma tarde, mientras los demás limpiaban la cubierta, Raúl lo encontró revisando una compuerta lateral del barco. «Oye, viejo», gritó, «¿qué crees que haces ahí? Esa zona es privada». El anciano levantó la mirada con serenidad. «Solo me aseguraba de que la bisagra siguiera en su sitio. El viento aquí solía soltarla». Raúl soltó una carcajada burlona. «¿Solía? ¿Tú qué sabes de este barco?». El viejo lo miró y dijo tranquilo: «Más de lo que imaginas». Esa respuesta lo encendió. Raúl se acercó y lo empujó levemente con el hombro. «No te hagas el sabio. Aquí todos tenemos un trabajo y tú no tienes ninguno. Así que si no quieres problemas, siéntate y cállate». El capitán apareció justo entonces. «Raúl, deja al hombre en paz. Está débil. ¿No ves cómo está?». Raúl apretó los dientes. «Con todo respeto, capitán, este barco no es un albergue. Deberíamos dejarlo en el próximo puerto». El capitán suspiró. «Ya veremos. Por ahora, ocúpate de tus tareas». Pero Raúl no estaba acostumbrado a recibir órdenes sin responder. «Si algo se pierde, no digan que no lo advertí». El viejo escuchaba todo en silencio, sin apartar la vista del mar. Esa noche,
Mientras los demás dormían, Raúl bajó al camarote del viejo. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el hombre estaba sentado, mirando por la ventana, con una manta sobre los hombros. «¿Qué haces despierto?», preguntó Raúl con tono brusco. «No puedo dormir. El mar está distinto esta noche». «¿Distinto? Es el mismo mar de siempre», respondió el joven, cruzando los brazos. «No», dijo el viejo con voz baja, «el mar nunca es el mismo. Lo que cambia es lo que uno trae por dentro». Esa frase irritó a Raúl. «Mira, viejo, te diré algo. Aquí nadie necesita tus proverbios. Haz lo que se te diga y no molestes». El viejo lo miró tranquilo. «Y tú, hijo, aprende a escuchar antes de mandar». Raúl golpeó la puerta al salir. A la mañana siguiente, el barco se preparaba para recibir una inspección en alta mar. Había rumores de que el dueño del yate, un hombre millonario llamado Albert Harrison, podría aparecer de sorpresa. Nadie lo conocía en persona. Todo se manejaba a través de sus representantes y abogados. Para Raúl, eso era un mito más. Un tipo así no se ensucia las manos. Seguro está en una oficina, no en el mar, dijo mientras supervisaba la limpieza de la cubierta. Pero el capitán estaba inquieto. Revisaba todo una y otra vez. «No quiero errores. Si Harrison aparece, esto tiene que estar impecable». El viejo seguía sentado en la proa, con la mirada fija en el agua. Uno de los marineros más jóvenes, curioso, se le acercó. «¿Cómo llegó a la deriva, señor?». El anciano sonrió apenas. «Los barcos se pierden, los hombres también, pero a veces el mar te devuelve donde debes estar». El joven no entendió, pero le cayó bien su forma de hablar. Raúl, que los vio conversando, se enfadó. «Tú, a limpiar la borda, no a hacer amigos», gritó tan fuerte que todos se quedaron en silencio. El viejo se levantó despacio. «No hace falta gritar, muchacho. El respeto no se impone». Raúl lo enfrentó con los ojos encendidos. «¿Y tú qué sabes de respeto? Ni siquiera tienes nombre». Entonces el viejo lo miró de frente y dijo: «Los nombres no hacen a los hombres, las acciones sí». Raúl perdió la paciencia. Lo tomó del brazo y lo empujó contra la baranda. Los demás corrieron a separarlos. «¡Basta, Raúl!», gritó el capitán. «¡Suelta al hombre!». El joven lo soltó con desprecio. «Este tipo está husmeando en todo. No me sorprendería que sea un ladrón». El viejo recuperó el equilibrio, respiró hondo y dijo algo que dejó a todos callados. «Hace muchos años, cuando este barco era solo un plano, prometí que aquí nadie sería tratado como basura. Pero parece que esa promesa se olvidó». Nadie entendió del todo lo que quiso decir, pero algo en su voz sonaba demasiado seguro. El capitán ordenó que el viejo descansara en un rincón bajo cubierta. Raúl se quedó mirando con rabia. «Si fuera mío este barco, jamás dejaría subir a un tipo como tú». El anciano respondió sin levantar la voz. «Tal vez deberías cuidar mejor tus palabras, hijo». Raúl soltó una carcajada amarga. «¿Y por qué? Porque el mar escucha más de lo que crees». Esa noche el viento cambió. Las olas golpeaban con más fuerza, como si algo se agitara en el fondo del océano. Mientras todos se preparaban para amarrar el equipo, el capitán recibió una llamada por radio. El rostro se le quedó helado. Raúl lo vio y preguntó: «¿Qué pasa, capitán?». El hombre tardó unos segundos en responder. «Acabo de recibir un mensaje urgente. El dueño del barco llegará hoy, sin previo aviso». Raúl parpadeó confundido. «¿Qué? ¿Aquí? ¿A qué hora?». El capitán lo miró con seriedad. Dijo que ya está en camino. El silencio se apoderó del yate. Todos se miraron unos a otros, tensos, ajustándose los uniformes, limpiando lo que podían. Solo uno no se movió. El viejo, sentado al fondo, mirando el mar, como si lo supiera todo desde el principio. Raúl, aún respirando agitado, lo observó desde lejos con una mezcla de rabia y desconfianza. Algo dentro de él empezó a inquietarse, pero no sabía por qué. El capitán ordenó encender las luces del muelle auxiliar y preparar la bienvenida. «Quiero a todos listos. No sabemos quién viene con él». Mientras el motor rugía, un rayo de luna iluminó el rostro del anciano. Por un segundo, Raúl sintió que esa mirada lo atravesaba. Era una mirada que no pertenecía a un desconocido. Una mirada que había visto antes, aunque no recordaba dónde. Y entonces, cuando el reloj marcó la medianoche, el viejo se levantó,
apoyó la mano en la baranda y dijo en voz baja: «Al fin, el barco vuelve a casa». Nadie entendió lo que quiso decir, pero el aire cambió. Era como si el mar mismo contuviera la respiración. Y en ese instante, mientras el sonido del motor se apagaba lentamente, Raúl comprendió que el verdadero peligro no estaba en las olas, sino en ese hombre que todos creían un simple náufrago. Lo que ocurriría después cambiaría para siempre la historia del Albert Harrison. El silencio del amanecer pesaba sobre la cubierta del yate como una manta húmeda. Nadie hablaba, pero todos pensaban lo mismo. Ese viejo no era lo que parecía. Raúl, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, observaba cómo el anciano bebía su café sin apuro, sentado en el mismo rincón donde lo habían encontrado la noche anterior. Nadie le había pedido que se quedara, pero tampoco se atrevieron a echarlo. El capitán Ortega lo había permitido, aunque con reservas. «Que se quede hasta el próximo puerto», dijo en voz baja. «No somos animales». Raúl no estuvo de acuerdo. «No deberíamos tenerlo aquí, capitán. No sabemos quién es». El capitán lo miró cansado. «Y tú no sabes quién eres todavía, Raúl. Ocúpate de tus tareas y déjalo tranquilo». Esa frase le ardió más que cualquier grito. Durante el desayuno, los murmullos corrían por la tripulación. Algunos decían que el viejo parecía conocer el barco. Otros juraban haberlo escuchado caminar por los pasillos de noche sin hacer ruido, como si supiera exactamente dónde pisar. El cocinero Chuy, que siempre tenía buen ojo para la gente, le llevó un plato de pan y huevos. «Tenga, don. Hace frío ahí afuera». El viejo le agradeció con una sonrisa amable. «Gracias, hijo. No todos recuerdan cómo se sirve el respeto». Chuy se rió, pero notó algo raro. El viejo había dicho: «Hace frío ahí afuera», con la seguridad de quien sabe cómo se siente el viento en ese mismo barco desde hace años. Mientras tanto, Raúl daba órdenes a los demás, intentando imponer su voz para tapar la duda que lo rondaba. Desde que el capitán mencionó que el dueño del yate podría llegar sin aviso, algo en su interior no lo dejaba tranquilo. «¿Y si viene de verdad?», preguntó uno de los marineros. «Que venga», respondió Raúl con orgullo. «Va a ver que soy el único aquí que se toma esto en serio». Pero lo cierto era que no podía sacarse de la cabeza la mirada del viejo, esa calma que lo provocaba, que lo hacía sentir pequeño, como si lo estuvieran evaluando. En la tarde, el cielo empezó a nublarse. El mar seguía tranquilo, pero el aire cambió. Raúl estaba revisando el motor cuando escuchó pasos detrás. Era el viejo, apoyado en la baranda, mirando hacia el horizonte. «¿Qué haces aquí abajo?», preguntó Raúl sin disimular el fastidio. «El motor suena distinto», dijo el viejo casi para sí. «Deberías revisar la válvula del compresor. Esa pieza siempre da problemas en los viajes largos». Raúl lo miró sorprendido. «¿Y tú cómo sabes eso?». El viejo sonrió. «Este barco tiene memoria, hijo. Solo hay que saber escucharla». Raúl lo interrumpió. «No me vengas con cuentos, viejo. Si vuelves a meter la nariz donde no te llaman, te bajo del barco en el primer puerto». El capitán Ortega bajó justo a tiempo para evitar que la discusión subiera de tono. «Raúl, arriba. Necesito que revises las antenas». Raúl obedeció a regañadientes. El capitán se quedó un momento a solas con el viejo. «¿De verdad conoces este barco?», le preguntó con voz baja. El anciano no lo miró. «Capitán, los barcos son como las personas. A veces los construyes con tus manos, los dejas crecer y cuando te alejas, sigues sabiendo cómo respiran». Ortega lo observó en silencio, tratando de recordar algo. Había algo en ese hombre, algo en su forma de hablar, que le resultaba extrañamente familiar. Encubierta la tensión crecía. Raúl trataba de mantener la disciplina, pero los hombres murmuraban. «Ese viejo sabe más de lo que dice», comentó uno. «Ayer corrigió al capitán sobre la maniobra de anclaje». «¿Y si es el dueño?», bromeó otro. Raúl los escuchó y golpeó la mesa con la palma.
¡Basta de estupideces! El dueño no va a aparecer así, mojado y descalzo. ¿Ustedes creen que un millonario andaría con esa pinta? ¡Usen la cabeza! Pero en el fondo algo en su voz tembló. Al caer la noche, mientras la tripulación descansaba, el viejo se levantó y caminó hacia la parte trasera del barco. Nadie lo vio, excepto Chuy, que se quedó limpiando la cocina. Lo siguió en silencio. Curioso, el viejo se detuvo frente a una puerta cerrada con candado. Era el camarote principal, el que nadie podía usar porque estaba reservado para el dueño del yate. Chuy contuvo la respiración. El viejo tocó la madera con la punta de los dedos, como si acariciara un recuerdo. Luego susurró algo que Chuy no alcanzó a entender. Cuando se dio cuenta de que lo estaban mirando, se giró despacio. ¿Te asusté, hijo? Chuy se encogió de hombros. Solo me preguntaba qué hace aquí. Esa puerta está cerrada desde que zarparon. El viejo sonrió. Las puertas cerradas siempre guardan verdades. Algunas duelen más que otras. Antes de que Chuy pudiera responder, Raúl apareció de golpe, con el rostro lleno de furia. «Te agarré, ladrón. Sabía que tramabas algo». Se lanzó sobre el viejo y lo empujó contra la pared. «¿Qué haces husmeando aquí? ¿Qué buscabas?» Chuy intentó detenerlo. «Raúl, suéltelo. No está haciendo nada». Pero Raúl no escuchaba. «Habla». El viejo lo miró sin miedo. «Solo buscaba un recuerdo. Este lugar tiene uno mío». Raúl lo empujó otra vez. «No te creo nada. Vas a dormir encerrado hasta que lleguemos a tierra». El capitán llegó corriendo al escuchar el alboroto. «¿Qué pasa aquí?» Raúl explicó lo sucedido con una mezcla de enojo y satisfacción. «Lo encontré intentando entrar al camarote del dueño». Ortega miró al viejo con gesto duro. «¿Es cierto?» El anciano bajó la mirada pero no negó. «Si ese cuarto no es mío, no tengo derecho a abrirlo». El capitán suspiró. «Llévenlo a la bodega. No quiero más problemas esta noche». Lo encerraron en una pequeña sala de herramientas. Raúl se sintió triunfante, pero el capitán lo miró con disgusto. «Te pasaste de la raya, Méndez. No somos carceleros». «Hago lo que usted no se atreve a hacer, capitán. Mantener el orden», respondió Raúl con tono altivo. Ortega se alejó sin contestar. Horas después, mientras todos dormían, Raúl no podía conciliar el sueño. Sentía un cosquilleo en el pecho, una mezcla de orgullo y duda. Decidió bajar a la bodega, solo para asegurarse de que el viejo no hubiera escapado. Pero cuando abrió la puerta, la habitación estaba vacía. El candado seguía puesto, sin señales de haber sido forzado. Raúl tragó saliva, recorrió los pasillos en silencio, con la linterna temblando en su mano. Entonces escuchó un ruido, un leve crujido. Lo siguió hasta el camarote principal. La puerta, la misma que había estado sellada por años, estaba entreabierta. Empujó despacio y la linterna iluminó al viejo sentado en la cama, mirando una fotografía enmarcada. Era una imagen antigua, un hombre joven junto a una mujer y un niño pequeño, todos frente a un barco recién construido. El mismo barco. Raúl sintió un escalofrío. «¿Cómo entraste aquí?», preguntó con la voz quebrada. El viejo no respondió, solo le mostró la foto. «Él soy yo. Ella era mi esposa. Y ese niño murió sin conocer el mar». Raúl retrocedió un paso. «Eso no puede ser. Nada dura para siempre, hijo. Ni la lealtad, ni el olvido». Raúl apretó los puños. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres de nosotros?». El viejo se levantó, con una calma que imponía más que cualquier grito. «No quiero nada. Solo vine a ver si el barco que construí con mis manos seguía siendo mío». La linterna tembló en la mano de Raúl. «¿Tuyo? Este barco pertenece a Albert Harrison». El viejo asintió. «Sí, y ese nombre todavía me pertenece». Raúl se quedó sin palabras. Su mente se llenó de imágenes. La forma en que el viejo caminaba sin tropezar. Cómo conocía cada rincón. Cómo había predicho el sonido del motor. Todo encajaba. «No puede ser», murmuró. «No puede ser». Pero antes de que pudiera decir algo más, el viejo apagó la linterna y dijo con voz baja: «Descansa, hijo. Mañana entenderás lo que realmente significa pertenecer». Raúl salió del camarote confundido, temblando. Subió a cubierta buscando aire. El cielo estaba encapotado y el viento anunciaba tormenta. El capitán lo vio y le preguntó qué hacía despierto, pero Raúl no respondió. Solo dijo: «Ese viejo no es un cualquiera». Ortega lo miró intrigado. «¿Qué hiciste ahora, Raúl?» «Nada.
dijo el joven mirando al mar oscuro, pero creo que el dueño del barco ya está aquí. El capitán frunció el ceño. ¿Qué dices? Raúl lo miró fijo. Ese hombre, el viejo, es él. Ortega soltó una carcajada nerviosa. No digas tonterías. Pero Raúl no se reía. Tiene las manos de quien lo construyó. Lo vi en el camarote prohibido, con una foto vieja. Capitán, creo que ese hombre es Albert Harrison. Ortega lo observó en silencio, sin saber si creerle o no. En ese momento, una ráfaga de viento azotó las velas y una voz del vigía cortó la noche. «Tormenta al norte, se acerca rápido». Las luces del barco parpadearon. Ortega corrió al timón, pero antes de dar la orden, vio algo extraño. El viejo estaba en la proa, mirando el cielo, inmóvil, con el rostro sereno, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Y mientras el mar comenzaba a rugir y los hombres corrían para asegurar las cuerdas, Raúl lo miró desde lejos, con el corazón acelerado. Por primera vez sintió miedo, pero no del mar, sino de la verdad, porque en su interior algo le decía que ese viejo no solo conocía el barco, era parte de él. Y lo que estaba por venir esa noche, nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para enfrentarlo. El ruido de las olas golpeando el casco rompía el silencio tenso que se había quedado flotando después de aquella noche. Nadie hablaba del viejo, pero todos lo pensaban. El capitán Ortega había ordenado que nadie lo molestara, aunque nadie sabía dónde estaba realmente. Lo habían encerrado, pero Raúl juraba haberlo visto caminando por el pasillo a oscuras. Decía que lo había escuchado abrir la puerta del camarote principal, y aunque nadie le creyó del todo, ninguno se atrevió a comprobarlo por sí mismo. En ese barco, algo se sentía fuera de lugar. El aire era distinto, el ambiente pesado, y hasta el mar parecía observarlos en silencio, como si supiera algo que ellos no. Esa mañana, el capitán reunió a todos en cubierta. Su voz sonaba firme, pero los nervios se le notaban. «Escuchen, muchachos, vamos a mantener la calma y seguir el protocolo. No quiero discusiones ni especulaciones. El hombre sigue bajo vigilancia y nadie va a tocar esa puerta sin mi orden». Raúl bufó con desdén. «¿Bajo vigilancia? Ni siquiera sabemos si está ahí y si se escapó otra vez». Ortega lo miró con dureza. «¿Y si no? ¿Y si simplemente está observándonos?». Esa frase dejó a todos en silencio. Nadie entendió si lo decía como advertencia o como amenaza. Chuy, el cocinero, rompió el momento con un comentario nervioso. «Capitán, anoche oí pasos cerca de la cocina. Pensé que era Raúl, pero cuando salí no había nadie». Raúl frunció el ceño. «¿Me estás echando la culpa de tus fantasmas?». Chuy levantó las manos. «Solo digo que alguien andaba rondando y no era ninguno de nosotros». Ortega levantó la vista hacia el cielo, buscando control. «Ya basta. Raúl, tú y 2 hombres más, revisen cada compartimento. Quiero saber si ese viejo sigue a bordo. Y tú, Chuy, quédate en la cocina. Si aparece, avísame de inmediato». Raúl obedeció, aunque no con gusto. Tomó una linterna, bajó al área de mantenimiento y empezó a revisar cada rincón. Su respiración se mezclaba con el eco del metal y el sonido del motor. El olor a aceite era fuerte. No encontró nada hasta que llegó al fondo, donde estaba el compartimento del agua. Allí, en una esquina, vio algo que no esperaba, una libreta empapada. La abrió con cuidado. Las letras estaban borrosas, pero aún se alcanzaba a leer un nombre en la primera página: A. Harrison. Raúl se quedó helado. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Subió corriendo a cubierta con el cuaderno en la mano. «Capitán, tiene que ver esto». Ortega lo miró con escepticismo. «¿Qué es?». «Una libreta del dueño». Ortega la tomó y la examinó. Las hojas estaban viejas, algunas rotas, pero al pasar una página encontró un dibujo, el esquema del barco, a mano, con notas al margen. «Esto es antiguo, muy antiguo. Mira esta fecha, 1989. Raúl lo observaba confundido. «¿Y qué significa eso?». Ortega respiró hondo. «Que este barco tiene más historia de la que nos contaron». Mientras tanto, en la cocina, Chuy escuchó un ruido, un golpecito leve, como si algo chocara contra la pared. Al principio pensó que era el movimiento del mar, pero luego oyó una voz, suavemente, desde el pasillo. Chuy se dio vuelta despacio con la piel erizada. El viejo estaba allí,
empapado otra vez, con los ojos tranquilos, mirándolo de frente. ¿Cómo salió de la bodega?, murmuró. El viejo sonrió. Nadie puede encerrar a quien conoce todas las salidas. Chuy tragó saliva. ¿Qué quiere de nosotros? Nada, dijo el anciano. Solo quiero ver si el barco sigue siendo fiel a su nombre. Chuy se acercó con cuidado. ¿De verdad es usted el dueño? El viejo bajó la mirada. Eso depende. Hay cosas que uno pierde sin darse cuenta. A veces no se trata de propiedad, sino de lealtad. En ese momento, Raúl entró al pasillo con pasos fuertes. Ahí estás. Lo tomó del brazo con fuerza. Se acabó tu jueguito. Esta vez no te escapas. El viejo no se resistió. ¿Por qué tanto miedo, muchacho? Raúl lo empujó hacia la pared. No tengo miedo. Solo estoy cansado de tus misterios. Entonces, deja de gritarle al mar. No te escucha. Esa respuesta lo enfureció. Raúl lo empujó con tanta fuerza que el viejo cayó al suelo. Chuy corrió a ayudarlo, pero el anciano levantó una mano. Déjalo. Así se aprende. El capitán apareció justo entonces viendo la escena. «Raúl, ¿qué haces? ¡Suelta al hombre!». Raúl se defendió. «Capitán, estaba fuera de su encierro. Se pasea por el barco como si fuera suyo». Ortega se acercó y le quitó el brazo de encima. «Déjame hablar con él». Raúl dio un paso atrás, molesto. El viejo lo miró con una mezcla de compasión y lástima. Ortega le preguntó con voz más suave: «¿Quién es usted realmente?». El viejo suspiró. «Digamos que soy alguien que conoció este barco antes que ustedes, y vine a ver qué tanto ha cambiado». Raúl no lo soportó más. «Basta, capitán, este hombre miente. Lo encontramos en el mar, sin nada. ¿Qué clase de dueño acaba así?». El viejo se levantó lentamente. «Los mares no respetan títulos, hijo. Lo que un día te da, otro te lo quita». Raúl dio un paso al frente, dispuesto a responder, pero el capitán lo detuvo con la mano. «Ya fue suficiente. Harrison o no, lo trataremos con respeto». Esa última palabra fue como un golpe para Raúl, que apretó los dientes y se marchó furioso. Horas más tarde, el barco avanzaba con calma, pero el ambiente era más denso que nunca. La tripulación evitaba hablar del tema, aunque todos estaban pendientes de cada movimiento del viejo. Por la noche, Ortega fue al camarote principal con la libreta en la mano. Quería entender quién era ese hombre. Abrió una página y encontró una anotación escrita con tinta azul. «La lealtad se pone a prueba cuando el mar calla». Debajo, una firma clara: Albert Harrison. Ortega levantó la mirada y vio algo que lo dejó helado. En el marco de la puerta, reflejado por la luz del pasillo, estaba el viejo, mirándolo en silencio. El capitán se levantó sobresaltado. «¿Qué hace aquí?». El viejo caminó despacio hacia él, buscando respuestas. «Igual que tú». Ortega se mantuvo firme. «Si es verdad que usted es quien dice ser, ¿por qué no lo demuestra?». El viejo sonrió apenas. «A veces la verdad no se demuestra, se recuerda». Y sin decir más, le señaló la libreta. «Ahí tienes lo que buscas». Ortega miró la libreta otra vez y notó que una hoja estaba doblada. La desdobló y leyó algo que le heló la sangre. «Raúl Méndez, Fundación Harrison, becado en 2004». El capitán levantó la vista con incredulidad. «¿Raúl?». El viejo asintió. «Lo ayudé sin que él lo supiera. Su padre murió en un puerto trabajando en uno de mis barcos. Pensé que el hijo merecía una oportunidad. Lo mandamos a la escuela naval. Y míralo ahora». Ortega no podía creerlo. «Entonces él, usted lo conoce desde antes». El anciano asintió despacio. «Él cree que todo se gana con gritos, pero todavía no aprendió a escuchar al mar. Por eso estoy aquí, para ver si aún hay algo que salvar». En ese momento, una alarma comenzó a sonar. Raúl entró corriendo. «Capitán, tenemos un problema con el sistema eléctrico. Las luces del motor se apagaron». Ortega guardó la libreta y salió, pero antes de irse miró al viejo. «No se mueva de aquí». El anciano lo observó marcharse y susurró: «No soy yo quien debe moverse». Raúl bajó al cuarto de máquinas con 2 hombres más. La oscuridad era casi total. Solo la linterna iluminaba el vapor que salía de las tuberías. «Revisa las válvulas», ordenó. Uno de los hombres gritó: «Aquí hay una fuga».
Raúl corrió hacia él, pero justo antes de llegar, el barco se sacudió con fuerza. Algo había estallado, una chispa, un cortocircuito. Todos cayeron al suelo. En el caos, una voz se escuchó clara entre el ruido del metal. «¡Cierren la línea de presión!». Raúl levantó la cabeza. Era el viejo, de pie en medio del humo, girando las válvulas con precisión. «¿Qué hace aquí?», gritó Raúl tosiendo. «Salvando tu vida, hijo». En cuestión de segundos, el anciano controló la presión y el ruido disminuyó. El motor volvió a rugir con normalidad. Ortega llegó corriendo con el rostro lleno de asombro. ¿Cómo sabía qué hacer? El viejo se limpió las manos en su camisa empapada. «Porque yo diseñé este sistema hace 40 años. Nada en este barco me es ajeno». Raúl lo miraba sin poder decir palabra. Por primera vez, no sabía si estaba frente a un loco o a un genio. Cuando la calma regresó, Ortega ordenó a los hombres salir y quedarse en cubierta. Solo quedaron él, Raúl y el viejo. El capitán habló primero. «Si lo que dice es verdad y este barco le pertenece, ¿por qué volver ahora? ¿Por qué esconderse?». El anciano lo miró fijo. «Porque quería saber si todavía hay hombres honestos a bordo». Luego se volvió hacia Raúl. «Y ahora lo sé». Raúl dio un paso adelante, con la respiración entrecortada. «¿Qué sabe usted de mí?». El viejo lo observó con una mezcla de tristeza y orgullo. «Sé más de lo que imaginas, pero no todo lo que uno sabe debe decirse antes de tiempo». Raúl apretó los puños. «Dígame quién es». El viejo se acercó, tan cerca que el joven sintió su aliento. «Ya te lo dije, hijo, soy quien hizo posible que hoy estés aquí». Raúl retrocedió, confundido. El capitán quiso intervenir, pero una voz en la radio lo detuvo. «Capitán, acaba de llegar un mensaje del puerto. Dicen que el dueño del Albert Harrison está en camino. Quiere encontrarse con nosotros en persona». Ortega lo miró sin saber qué decir. Giró hacia el viejo, que ya caminaba hacia la puerta. «¿A dónde va?». El anciano sonrió sin mirar atrás. «A preparar la bienvenida. No todos los dueños llegan desde la orilla». El capitán y Raúl se quedaron en silencio. Por primera vez, ambos pensaron lo mismo, aunque ninguno se atrevió a decirlo. Si el verdadero dueño estaba por llegar, entonces ¿quién demonios era el hombre que tenían frente a ellos? El mar seguía agitado, pero no tanto como los ánimos dentro del barco. Después del incidente con el motor y la aparición del viejo en medio del humo, la tripulación ya no hablaba en voz alta. Cada uno hacía su trabajo, pero todos miraban de reojo al anciano como si temieran que desapareciera o, peor aún, que dijera algo más. Raúl, en cambio, estaba en un punto de quiebre. No podía aceptar lo que había visto. Ese hombre empapado, cansado, con las manos temblorosas, había controlado el caos con la seguridad de un ingeniero. No era posible, no podía ser una coincidencia. Pero lo que más lo carcomía era lo que el capitán le había mostrado después. Su nombre, escrito en esa libreta vieja con la letra de Harrison, su propio nombre, junto al sello de una fundación que él ni siquiera recordaba. Desde entonces no dormía bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa firma, A. Harrison, y escuchaba esa voz diciéndole: «Soy quien hizo posible que hoy estés aquí». Esa mañana, el sol asomaba débil entre las nubes. Raúl estaba limpiando el pasamanos con fuerza, más de la necesaria, como si quisiera desgastar el metal a punta de rabia. Chuy se le acercó con cuidado. «Raúl, ¿vas a seguir con eso todo el día? Ya brilla más que la cara del capitán». Raúl no respondió. Chuy lo miró un momento y luego bajó la voz. «Oye, el viejo preguntó por ti». Raúl se detuvo. «¿Qué?». «Dijo que quiere hablar contigo. Está en la proa». Raúl apretó los labios. «No tengo nada que hablar con él». Chuy insistió. «Tal vez deberías escucharlo. No parece un tipo cualquiera. No me interesa. Si de verdad es quien dice ser, que lo demuestre». Y siguió tallando con tanta fuerza que se lastimó los dedos. Mientras tanto, el capitán Ortega se había encerrado en su camarote. Tenía la libreta abierta sobre el escritorio y junto a ella una carpeta con informes viejos de la compañía naviera. Había pasado toda la noche buscando información sobre el dueño del barco. Encontró recortes de periódicos amarillentos, fotos en blanco y negro, documentos de hace más de 20 años.
En todas las imágenes, Harrison aparecía joven, de traje, sonriente, rodeado de obreros durante la construcción de los primeros yates de su flota. En una de las fotos, el nombre del barco se leía claramente: Albert Harrison Pry. Ortega comparó los detalles y se dio cuenta de algo que lo dejó inmóvil. El hombre de la foto tenía una cicatriz en la ceja derecha, la misma que el viejo ocultaba bajo el cabello gris. Esa tarde, el viento cambió otra vez. Se avecinaba tormenta, el mar se encrespaba y el barco crujía con ese sonido que inquieta a los hombres del mar. Raúl estaba amarrando los cabos cuando escuchó pasos detrás. Sin girar, dijo: «Te dije que no tengo nada que hablar». El viejo sonrió. «No vine a hablarte, vine a verte trabajar. Haces las cosas bien, aunque te falte paciencia». Raúl giró molesto. «¿Y ahora vienes a darme consejos?» «No, solo observo». Raúl lo miró con furia contenida. «¿Quién eres, de verdad?» El anciano no respondió. Se acercó a la baranda y miró el horizonte. «¿Sabes cuál fue el primer barco que conduje?» Raúl no contestó. El viejo siguió. «Uno como este, solo que más pequeño, más tosco. Me tomó años construirlo. Lo perdí en una tormenta, igual que a mi hijo». Raúl frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?» «Todo, porque tú me recuerdas a él». Raúl se rió, pero sin alegría. «¿Ahora resulta que soy como tu hijo?» «Tienes su carácter, su forma de pelear con el mundo, creyendo que si gritas más fuerte te van a respetar». El joven dio un paso al frente, con los ojos encendidos. «No sabe nada de mí». El viejo lo miró fijo. «Sé más de lo que crees». Raúl lo empujó con un gesto brusco. «Déjeme en paz, viejo. No quiero oír sus historias». El anciano no se movió. «No son historias, son advertencias». Raúl lo dejó hablando solo y bajó al área de máquinas furioso. En la cubierta, el capitán Ortega observaba la escena desde lejos. Sabía que algo se estaba rompiendo entre ellos, pero no sabía si intervenir o dejar que el tiempo hiciera lo suyo. No le gustaban los secretos, y aquel barco ya tenía demasiados. Al caer la noche, llamó a Raúl a su camarote. «Siéntate». Raúl lo hizo a regañadientes. Ortega puso la libreta sobre la mesa. «Necesito que escuches algo sin interrumpir». Raúl lo miró con desconfianza. «¿Qué es eso ahora?» «Papeles viejos, de hace más de 20 años. Aquí está tu nombre. Fuiste becado por la Fundación Harrison. Tu padre trabajaba en los astilleros, ¿verdad?» Raúl asintió, incómodo. «Sí, pero murió en un accidente». «¿Por qué me lo recuerda?» «Porque el informe dice que fue en un barco de la compañía Harrison». Raúl se quedó callado. «Y el viejo asegura que fue él quien creó esa fundación». Raúl se levantó de golpe. «¿Y usted le cree? Es solo un vagabundo con suerte». Ortega negó despacio. «No creo en la suerte. Creo en las coincidencias que se repiten. Ese hombre sabe cosas que nadie más podría saber». Raúl apretó los puños. «Entonces dígale que si tanto me conoce, que me diga la verdad». Ortega lo observó un momento. «Tal vez no estás preparado para escucharla». Raúl salió sin responder, con la rabia apretándole el pecho. En la madrugada, una fuerte ráfaga de viento golpeó el barco. Los marineros salieron corriendo a asegurar las velas. El viejo estaba ya en la cubierta, dando órdenes con la voz firme, moviéndose entre ellos con la destreza de un capitán. «Sujeten la amarra central. No dejen que el viento la rompa». Nadie entendía por qué lo obedecían, pero lo hacían. Raúl apareció desde la escotilla, empapado, viendo cómo todos seguían las órdenes del hombre que él despreciaba. «¡Basta! Nadie le dio autoridad», gritó, tratando de hacerse oír entre el rugido del mar. El viejo lo miró sin levantar la voz. «No se trata de autoridad», dijo. «Se trata de experiencia. Si no me escuchas, el barco no aguanta la tormenta». Raúl lo ignoró y fue a soltar una cuerda que el viejo había asegurado. En ese momento, una ola enorme golpeó el costado del barco. Raúl perdió el equilibrio y cayó contra la baranda. Estuvo a punto de irse al agua, pero el viejo lo sujetó del brazo con fuerza. «Te dije que no desafiaras al mar», gritó mientras tiraba de él con todas sus fuerzas. Los demás corrieron a ayudar. Lograron subirlo, pero ambos cayeron al suelo, exhaustos. El viejo respiraba con dificultad. Raúl, empapado,
lo miró en silencio. Por primera vez no sintió rabia, sino vergüenza. Cuando la tormenta pasó, el barco quedó en calma. Los hombres estaban cansados, cubiertos de sal y sudor, pero vivos. El capitán Ortega se acercó al viejo. Nos salvó. No sé cómo agradecerle. El anciano se apoyó en la baranda. Agradezca al mar, no a mí. Solo respondí cuando me llamó. Ortega bajó la voz. Dígame la verdad. ¿Es usted Albert Harrison? El viejo lo miró con una mezcla de tristeza y orgullo. Ese nombre lo usé hace mucho tiempo. No sé si todavía me pertenece. Ortega insistió. La tripulación necesita saber quién los dirige. No los dirijo, capitán. Solo los observo, pero pronto entenderán. Esa noche, mientras todos dormían, Raúl fue a buscarlo. Lo encontró en la proa, mirando el horizonte. El cielo estaba despejado y el mar reflejaba la luz de la luna. ¿Por qué lo hizo?, preguntó sin preámbulos. El viejo giró despacio. ¿El qué? Salvarme, porque todavía tienes que aprender algo. Y no se puede aprender desde el fondo del mar. Raúl bajó la mirada. Yo no pedí su ayuda. Nadie la pide cuando la necesita. Raúl apretó los dientes. ¿Por qué insiste tanto conmigo? ¿Qué espera que haga? El viejo se acercó y le puso una mano en el hombro. Espero que recuerdes quién te tendió la mano cuando no tenías nada. Lo demás, el tiempo lo dirá. Raúl lo apartó suavemente. No entiendo nada. Lo harás pronto. El viejo dio media vuelta y se alejó. Raúl se quedó mirando el agua, sintiendo una mezcla de confusión y miedo. Había algo en todo aquello que no encajaba, pero no podía nombrarlo. Al regresar a su camarote, encontró un sobre la cama. No tenía remitente, solo su nombre, escrito con letra firme. Lo abrió. Dentro había una fotografía antigua, un grupo de obreros frente a un barco en construcción. En una esquina, casi escondido, estaba su padre, joven, sonriendo, y detrás de él el viejo, más joven también, con la misma mirada. Al reverso, una frase escrita a mano: el mar nunca olvida a los suyos. Raúl se sentó con el sobre entre las manos. Su corazón latía con fuerza. Ahora sí entendía que todo lo que había pasado no era coincidencia, pero no sabía qué hacer con esa verdad. Afuera, el sonido de las olas volvió a llenar el silencio, y a lo lejos, el capitán Ortega hablaba por radio con voz tensa. Aquí el Albert Harrison. Repito, aquí el Albert Harrison. Confirmamos la llegada del propietario. Aterrizará en el puerto antes del amanecer. Raúl se levantó de golpe. Si el verdadero dueño estaba en camino, entonces, ¿quién era el hombre que dormía esa noche bajo el mismo techo que todos ellos? El amanecer llegó gris, con el cielo cubierto de nubes y un viento que olía a tormenta. La tripulación del Albert Harrison se movía sin hablar, cada uno concentrado en lo suyo, pero todos con la misma pregunta clavada en la cabeza. ¿Quién era realmente ese viejo? Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos lo sabían. Desde que el capitán anunció por radio que el dueño del barco estaba en camino, el ambiente cambió. Algunos pensaban que aquel anciano desaparecería antes de que el verdadero patrón pusiera un pie en cubierta. Otros creían que pasaría todo lo contrario, que no iba a ninguna parte porque en el fondo ya estaba en su casa. Raúl no había dormido en toda la noche. Tenía los ojos rojos, la mente enredada y un nudo en el pecho que no lo dejaba respirar bien. No dejaba de pensar en la foto que había encontrado en su camarote, esa donde aparecía su padre junto al mismo viejo que ahora se hacía llamar Nadie. El mismo rostro, la misma mirada, solo que con más arrugas y menos fuerza, pero la misma expresión serena. El mar nunca olvida a los suyos, decía el mensaje. No entendía qué significaba exactamente, pero lo sentía como una acusación, una advertencia o una deuda que no sabía que tenía. En la cubierta, el capitán Ortega daba instrucciones con voz firme, aunque su expresión lo traicionaba. Mantengan el rumbo al puerto de Veracruz. Llegaremos antes del mediodía. Quiero todo limpio y en orden. No quiero errores frente al dueño. Raúl se acercó, aún con la cabeza revuelta. Capitán, tenemos que hablar. Ortega lo miró de reojo. Ahora no, Méndez. Es sobre el viejo. Precisamente por eso, no ahora. Raúl apretó los dientes. Usted sabe que no podemos presentarnos con ese hombre a bordo. Si llega el verdadero Harrison y lo ve,
Va a pensar que somos unos idiotas. Ortega se detuvo. ¿Y si ese hombre es Harrison, qué crees que pensaría de ti? Raúl no respondió. El capitán se acercó un paso más. Te aconsejo que midas tus palabras. No estás en condiciones de levantar la voz. Raúl se alejó sin decir nada, pero su rabia crecía. Bajó a la bodega. Necesitaba aire, o tal vez esconderse de sus propios pensamientos. Allí encontró a Chuy, revisando cajas de suministros. No me mires así, cocinero. No he venido a discutir. Chuy le pasó una botella de agua. Pues no estaría mal que lo hicieras, Raúl. Te estás comiendo solo. No empieces. Solo te digo que, si ese viejo dice la verdad, estás en problemas. Raúl lo miró con los ojos encendidos. ¿Y qué quieres decir con eso? Que si es el verdadero dueño, te vio humillarlo con tus propias manos, y si no lo es, igual te vio. Raúl se quedó en silencio, apretando la botella con tanta fuerza que casi la rompe. No voy a dejar que me hunda. Si ese viejo piensa jugar conmigo, va a perder. Chuy negó despacio. El problema es que no parece alguien que juegue, Raúl. Lo viste con tus propios ojos. Maneja el barco mejor que todos nosotros juntos. Raúl lo interrumpió. No me importa lo que parezca. Si el verdadero dueño viene, ese tipo desaparece, aunque tenga que lanzarlo al mar yo mismo. Mientras tanto, en el camarote principal, el viejo estaba sentado junto al ventanal. El mar se veía turbio, las olas golpeaban con fuerza. El capitán entró sin anunciarse. Necesito que me diga la verdad, señor. Toda. El anciano lo miró con calma. Ya la sabes. Ortega se sentó frente a él. No, sé fragmentos. Sé que este barco fue suyo, que ayudó a fundar la compañía, que su hijo murió en un accidente en el mar, pero lo que no entiendo es por qué volvió ahora, disfrazado de náufrago. El viejo apoyó las manos sobre la mesa. No regresé por el barco, volví por los hombres. Ortega frunció el ceño. ¿Qué hombres? Los que olvidaron lo que significa estar en el mar, los que confunden respeto con miedo, los que creen que mandar es gritar. Ortega lo entendió enseguida. Habla de Raúl. El viejo asintió. Él representa lo que este barco se convirtió con el tiempo, orgullo sin raíz. El capitán se levantó. Si es así, ¿por qué no lo enfrenta directamente? El anciano lo miró con una expresión cansada. Porque no vine a humillarlo. Vine a probarlo. El mar enseña, capitán, a veces a la fuerza. Ortega iba a responder, pero en ese momento sonó la alarma de cubierta. Un ruido seco, metálico, retumbó por todo el barco. Ambos se levantaron al mismo tiempo. Arriba, el caos estallaba. Una de las cuerdas del mástil se había roto y el viento azotaba la vela principal. Raúl estaba allí, intentando controlar la situación, pero el viento era demasiado fuerte. «¡Sujétenla, carajo! ¡No la suelten!», gritaba, mientras dos marineros se esforzaban por atar los cabos. De pronto, un golpe de viento lo lanzó hacia atrás. Chocó contra la baranda y cayó de rodillas. El viejo apareció de repente subiendo las escaleras como si el viento no lo tocara. «Deja esa cuerda, hijo. Si la tensas más, se parte el mástil». Raúl se incorporó con la cara empapada. «Cállese y aléjese de aquí». El viejo no lo escuchó. Tomó el cabo, giró la manivela y con una maniobra que nadie entendió, estabilizó la vela. Todo volvió al equilibrio en segundos. Raúl respiraba agitado, con el corazón golpeándole el pecho. El viejo lo miró sin decir nada. Chuy, que había corrido a ayudar, se acercó y dijo lo que todos pensaban. Nadie más podría haber hecho eso. Raúl lo miró con rabia. ¿Y tú también ahora te arrodillas ante él? No, Raúl. Solo reconozco a quien sabe lo que hace. El joven dio un paso adelante, pues yo reconozco a un impostor cuando lo veo. Y sin pensarlo, lo empujó. El viejo tropezó con la baranda y cayó al suelo, golpeándose el hombro. El capitán lo alcanzó justo a tiempo para evitar que rodara por la cubierta. «¡Estás loco, Méndez! ¿Qué te pasa?». Raúl lo miró sin arrepentimiento. «Nos manipula a todos». El capitán lo tomó del brazo con fuerza. «Baja a tu camarote, ya. No voy a dejar que ese hombre juegue con nosotros. Te estoy dando una orden». Raúl dudó un segundo, pero luego se soltó con brusquedad. «Está bien,
pero no me pidan que lo respete. Se fue dando zancadas mientras todos lo miraban en silencio. El viejo seguía en el suelo, con la mirada perdida en el horizonte. Ortega lo ayudó a levantarse. Está fuera de control. El anciano asintió despacio. No, capitán, solo tiene miedo, y el miedo en el mar siempre termina mal. Esa noche el barco volvió a la calma. La tormenta había pasado, pero algo se había roto entre todos. Chuy fue a dejarle comida al viejo, que estaba sentado en la cabina, con el brazo vendado. «No me gusta cómo van las cosas», dijo el cocinero. «Raúl no es malo, pero está perdido». El viejo lo escuchó sin mirarlo. Los hombres como él solo cambian cuando el mar les quita algo. ¿Y qué cree que puede quitarle? El viejo respondió con un tono tan frío que a Chuy se le erizó la piel. Todo. Mientras tanto, Raúl estaba en su camarote mirando la foto de su padre una y otra vez. Se servía tragos cortos de ron, intentando ahogar la culpa, pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos veía al viejo cayendo, su expresión tranquila, sin odio. Golpeó la mesa con el puño. «No eres mi padre», murmuró, como si quisiera convencerse. «No lo eres». Afuera, el mar rugía suavemente, pero dentro del barco, algo más fuerte se movía: la culpa. A medianoche, el capitán recibió una llamada por radio. La señal era débil, pero clara. «Aquí la Guardia Costera. Confirmamos el arribo del propietario del Albert Harrison a las 7:00 am. Repito, el señor Harrison está en camino». Ortega miró al operador. «¿Está seguro?» «Totalmente, señor. Llega en helicóptero». Ortega tragó saliva. «Entendido». Colgó el micrófono y se quedó quieto. Si el dueño estaba en camino y el viejo seguía allí, solo había dos opciones: o alguien mentía, o algo más profundo estaba ocurriendo. A las 6 de la mañana, el ruido del helicóptero se escuchó en el horizonte. La tripulación se alineó en cubierta, todos nerviosos. Raúl, aunque con el orgullo roto, estaba allí, de pie. El capitán observó cómo el helicóptero descendía lentamente sobre la plataforma del barco. Las aspas levantaban el viento, las banderas ondeaban violentas y el ruido era ensordecedor. La puerta del helicóptero se abrió y un hombre de traje con el cabello peinado hacia atrás bajó con paso firme. Ortega dio un paso al frente. «Bienvenido, señor Harrison». El hombre le estrechó la mano con una sonrisa fría. «Gracias, capitán. Espero que todo esté en orden». Raúl miró al viejo, que estaba de pie al fondo, observando la escena en silencio. Por un instante, los ojos de ambos Harrison se cruzaron, y lo que se vio ahí fue algo imposible de fingir. El hombre del traje se quedó quieto, con el gesto tenso. Raúl lo notó, el capitán también. Chuy apretó los dientes. El hombre del helicóptero habló, pero su voz sonó distinta, como si tratara de mantener la compostura. ¿Quién es ese hombre? Ortega respondió con cautela. «Un náufrago, señor. Lo rescatamos hace unos días». El supuesto dueño asintió despacio, pero su mirada seguía fija en el viejo. «Entiendo. Llévenme a mi camarote». Dio media vuelta y entró al barco, sin decir más. El silencio quedó flotando como una nube pesada. El viejo siguió mirando el horizonte, tranquilo, como si todo estuviera saliendo exactamente como había planeado. Raúl, en cambio, sintió por primera vez que algo muy grande se le escapaba de las manos. Y por dentro, supo que esa mañana no iba a traer respuestas, sino verdades que iban a doler, porque lo que estaba por descubrir no solo cambiaría su vida, sino que revelaría quién había estado mintiendo desde el principio. El aire en el barco se podía cortar con cuchillo. Nadie decía nada, pero todos lo sentían. Desde la llegada del supuesto dueño, las miradas eran distintas, más cautelosas, más pesadas. Hasta el viento parecía soplar despacio, como si no quisiera interrumpir. El hombre del traje se había instalado en el camarote principal, mientras el viejo seguía moviéndose por la cubierta con la misma calma de siempre, sin que nadie supiera cómo o por qué lo dejaban estar allí. El capitán Ortega no lograba entenderlo. Tenía una sensación incómoda en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar.
Raúl, en cambio, apenas podía contenerse. Estaba decidido a demostrar que el anciano mentía, aunque en el fondo no estaba tan seguro de qué quería probar. Esa mañana, el capitán fue llamado al camarote principal. El nuevo señor Harrison lo esperaba con una expresión seria. «Capitán, quiero que me hable claro», le dijo sin rodeos. «¿Quién es ese hombre viejo que anda por mi barco?» Ortega se mantuvo firme. «Un náufrago, señor. Lo encontramos en el mar hace unos días. Dice haber caído de otro barco. ¿Y por qué sigue aquí? Porque usted no había llegado aún. No quisimos tomar decisiones sin su autorización». El hombre lo observó en silencio unos segundos y luego asintió. «Bien, haré que mis abogados se encarguen. No quiero extraños en mi propiedad». Cuando Ortega salió del camarote, se encontró con Raúl esperándolo en el pasillo. «¿Y bien? ¿Qué dijo?» El capitán lo miró con un gesto que mezclaba advertencia y resignación. «Dijo que lo sacarán del barco». Raúl apretó los puños. «Ya era hora». «No hables tan rápido», le respondió Ortega. «Algo en todo esto no encaja». Ese hombre lo vio, Raúl. Se quedó paralizado al mirarlo. Te juro que su rostro cambió. «¿Y qué significa eso?», preguntó Raúl, aunque sabía la respuesta. Ortega lo miró fijo. «Que o se conocen o uno de los dos está mintiendo». Mientras tanto, el viejo estaba sentado en la proa, mirando el horizonte como si esperara algo. Chuy se le acercó con una taza de café caliente. «Va a necesitar fuerzas y lo van a echar», dijo en tono amable. El viejo sonrió. «No se preocupe por mí, hijo. Hay tormentas que uno ya aprendió a cruzar». Chuy se sentó junto a él. «¿De verdad es usted el dueño?». El anciano suspiró. «A veces uno deja cosas en manos equivocadas y cuando vuelve ya no lo reconocen». Chuy bajó la cabeza. «Raúl no va a entenderlo. Está furioso». «Lo sé», respondió el viejo mirando el agua, «pero la furia es el paso antes del arrepentimiento. Él no lo sabe aún». Más tarde, Ortega reunió a la tripulación. «Escuchen, muchachos. El señor Harrison llegó para inspeccionar el barco. No quiero errores, ni murmullos, ni especulaciones. El viejo será desembarcado cuando lleguemos al muelle». Nadie respondió. Raúl levantó la mano. «¿Y si se niega?». Ortega lo miró. «Entonces tendrás tu oportunidad de demostrar que no solo sabes gritar». Raúl sonrió apenas, como si hubiera estado esperando eso. El día transcurrió lento. El supuesto Harrison caminaba por la cubierta acompañado de dos hombres trajeados que tomaban notas y fotos. Observaba cada detalle, cada esquina, cada rostro. Cuando pasó junto al viejo, se detuvo. Ninguno habló, solo se miraron. Fue un momento corto, pero incómodo. El anciano sonrió con una calma que descolocó al hombre del traje. «Cuidaron bien mi barco», dijo en voz baja. El otro no respondió, solo apretó la mandíbula y siguió caminando. Ortega, que había presenciado la escena, notó cómo al pasar el nuevo dueño sudaba frío. Raúl, sin embargo, no vio nada de eso. Estaba abajo, en el área de máquinas, tratando de distraerse del torbellino que tenía en la cabeza. Cada vez que pensaba en su padre, sentía culpa. Cada vez que pensaba en el viejo, sentía rabia. No entendía por qué. De pronto, escuchó pasos detrás. Era el anciano. «¿Qué hace aquí?», preguntó Raúl sin mirarlo. «Vine a verte». ¿Otra vez con sus sermones? «No, esta vez vine a darte algo». Le tendió un pequeño sobre. Raúl dudó un segundo antes de tomarlo. «¿Qué es?». «Una verdad que te ayudará a no odiarme tanto». Raúl abrió el sobre. Dentro había una carta amarillenta, escrita con tinta azul. Reconoció la letra al instante. Era la de su padre. La mano le tembló. «¿Dónde consiguió esto?». «Él me la dejó antes de morir. Dijo que te la entregara cuando estuvieras listo». «¿Y quién decide eso?». «¿Usted?». El viejo lo miró sin enojo. «El mar». Raúl apretó la carta contra su pecho y salió corriendo sin decir palabra. Se encerró en su camarote y comenzó a leer. La carta hablaba de un hombre llamado Albert Harrison, un patrón justo, el único que había ayudado a su padre cuando la compañía quiso culparlo de un accidente que no fue su culpa. «Si algún día conoces a ese hombre, dale las gracias por mí», decía al final. Raúl se quedó quieto, sintiendo como algo se rompía dentro de él. La voz del viejo, su mirada, su serenidad, todo cobraba sentido, pero no tuvo tiempo de procesarlo. De pronto,
Se escuchó un ruido seco, como un golpe metálico fuerte. Luego, gritos. Subió corriendo a cubierta. Los hombres del traje forcejeaban con el viejo. «¡Lo bajarán ahora mismo! ¡Por las buenas o por las malas!», gritó uno de ellos. El capitán intentaba mediar, pero Raúl llegó como una furia. «¡Suéltenlo!». Todos lo miraron sorprendidos. «¡Dije que lo suelten!». El supuesto Harrison se giró con el rostro descompuesto. «¿Qué significa esto, capitán?». Ortega no supo qué responder. El viejo levantó la mano. «Está bien, Raúl, no hace falta». «No, no está bien. Nadie va a tocarlo». Los guardias se acercaron y uno de ellos empujó a Raúl. Fue un error. El joven lo golpeó con tanta fuerza que el hombre cayó de espaldas. El otro intentó sacar su arma, pero el capitán gritó: «¡Guarden eso, idiotas! ¡Van a matar a alguien!». La tripulación se abalanzó para separar la pelea. En medio del caos, el supuesto Harrison gritó: «¡Soy el dueño de este barco! ¡Arresten a este loco!». El viejo, sin moverse, dijo con voz firme: «¡No! ¡Tú no lo eres!». Todos se quedaron congelados. El silencio duró apenas un segundo, pero se sintió eterno. El anciano dio un paso adelante. «Tu padre, muchacho», dijo mirando a Raúl, «trabajó conmigo. Murió salvando a un grupo de hombres cuando este barco, el original Albert Harrison, sufrió un incendio, y la compañía lo culpó para cubrir sus errores. Este hombre», señaló al del traje, «es el hijo de uno de los directores que firmó esa mentira». El supuesto Harrison se volvió rojo de ira. «¡Mentiras! Este viejo está loco». Pero el capitán ya había tomado la libreta vieja y la abrió frente a todos. En la primera página estaba la firma original: A. Harrison. El viento soplaba con fuerza, levantando papeles y gorras, pero nadie se movía. Todos miraban al viejo. El hombre del traje intentó recuperar el control. «Esto es ridículo. Este anciano es un impostor. Llamen a la policía marítima». Pero Ortega ya no lo escuchaba. Se acercó al anciano y le dijo en voz baja: «¿Es cierto?». El viejo asintió. «Y hay una forma de probarlo. Abre el panel detrás del escritorio del camarote principal». Ortega dudó, pero fue. Quitó el panel de madera y detrás encontró una placa de bronce oxidada. La limpió con la mano y leyó en voz alta: «Albert Harrison, constructor y propietario. Año 1989. El supuesto dueño palideció. Raúl miró al viejo con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Por qué no lo dijo antes?». El anciano sonrió. «Porque quería ver si aún quedaban hombres justos en mi barco». Luego se volvió hacia el capitán. «Y ahora sé que los hay». Ortega asintió con respeto. «Entonces, señor Harrison, ¿qué quiere que hagamos con este impostor?». El viejo se giró hacia el hombre del traje. «Nada. Déjenlo ir, la vergüenza pesa más que las cadenas». Pero el impostor no se movió. «Esto no va a quedar así», dijo con voz temblorosa. «Tiene enemigos en tierra, Harrison, y no se van a quedar de brazos cruzados». El viejo lo miró con calma. «Ya los tuve antes, hijo, y sigo aquí». El hombre se dio la vuelta y subió al helicóptero sin mirar atrás. Cuando el ruido de las hélices se perdió en el cielo, el barco volvió al silencio. Solo el sonido del mar y las cuerdas balanceándose. Raúl se acercó despacio. «No entiendo cómo puede perdonarlo». El viejo le puso una mano en el hombro. «Porque el odio es como el mar, hijo. Si lo dejas entrar, te hunde». El joven bajó la cabeza. «Yo lo empujé, lo insulté, lo juzgué. ¿Y aprendiste?», respondió el viejo. «Eso es lo que importa». Esa noche, mientras el barco avanzaba hacia la costa, Raúl no podía dormir. Miraba el techo de su camarote y pensaba en todo lo ocurrido, en su padre, en la carta, en el viejo Harrison. El capitán entró sin tocar. «No te preocupes, no vengo a regañarte. Solo quería decirte algo. Cuando lleguemos al puerto, el viejo quiere verte. Dice que tiene una última tarea para ti». Raúl asintió. «¿Y si no quiero?». Ortega sonrió. «Entonces te perderás la única oportunidad de entenderlo todo». Y cuando el sol comenzó a salir, Raúl subió a la cubierta. El viejo lo esperaba, mirando el horizonte con esa misma calma que siempre lo acompañaba. El mar estaba tranquilo, el aire fresco. «Dígame qué quiere de mí», dijo Raúl. El viejo lo miró con ternura. «Nada, hijo. Solo que tomes el timón. Hoy es tu turno». Raúl lo miró sorprendido. «¿Yo? Sí. Este barco necesita un capitán nuevo, y yo ya hice mi parte». Raúl dudó.
pero dio un paso adelante, tomó el timón y sintió el peso del barco responder a sus manos. El viejo sonrió. Así está bien, mantén el rumbo, no lo pierdas. Luego, sin decir nada más, se alejó hacia la proa, donde la luz del amanecer lo cubrió poco a poco, hasta que su figura se confundió con el brillo del mar. Raúl siguió sosteniendo el timón, sin entender si había sido un adiós o un comienzo, pero en el fondo lo sabía. Algo había cambiado para siempre, y lo que estaba por venir iba a poner a prueba todo lo que creía saber sobre la lealtad, la justicia y sobre quién era realmente Albert Harrison. El mar estaba tranquilo, pero el barco no. Era una calma engañosa, de esas que anteceden a las tormentas más fuertes, no de agua, sino de personas. Raúl sostenía el timón con firmeza, mirando al horizonte sin saber si lo hacía por deber o por miedo a pensar. Detrás de él, los hombres trabajaban en silencio, como si temieran romper el aire denso que pesaba sobre la cubierta. Desde que el viejo le entregó el mando y luego desapareció entre la bruma del amanecer, el barco se había vuelto un lugar distinto. Nadie decía nada, pero todos lo sentían. Algo importante había cambiado para siempre. El capitán Ortega no entendía del todo lo que había pasado y eso lo irritaba. Chuy evitaba hablar del tema y los demás solo seguían las órdenes de Raúl porque no sabían qué más hacer. Y Raúl no podía quitarse de la cabeza la mirada del anciano al despedirse. Había algo en esa despedida que no era un adiós, sino una prueba. El capitán bajó a la sala de control, donde Raúl revisaba los instrumentos. ¿Alguna señal del viejo?, preguntó Ortega sin rodeos. Raúl negó, sin apartar la vista de los mandos. Nada, ni una palabra por radio, ni un bote auxiliar desaparecido. Es como si se hubiera esfumado. Ortega lo observó unos segundos y luego habló en tono más bajo. Ese hombre no era cualquiera, Méndez. Y tú lo sabes. Raúl respiró hondo. Lo sé, capitán. Entonces dime la verdad, muchacho. ¿Quién era? Raúl dudó. Era el verdadero dueño. Ortega apretó la mandíbula. ¿Y el otro? Un impostor. O peor. El capitán se quedó callado, procesando las palabras. ¿Y qué piensas hacer ahora? Raúl se encogió de hombros. Mantener el rumbo, terminar el viaje. Esto no basta, Méndez. No podemos fingir que nada pasó. Ese viejo dejó algo en ti, y no me refiero al timón. Raúl levantó la mirada. No quiero hablar de eso. Tendrás que hacerlo tarde o temprano, dijo Ortega antes de irse. El día transcurrió lento. El sol caía con una luz dorada que no traía consuelo. Al caer la tarde, Chuy se acercó a Raúl con una preocupación que no intentó disimular. Te están buscando. ¿Quiénes? Un bote. No sé de dónde salió, pero viene directo hacia nosotros. Trae hombres armados. Raúl corrió a la proa y tomó los binoculares. A lo lejos se veía una lancha rápida con 3 figuras vestidas de negro. ¿Guardacostas?, preguntó Chuy. No, esos no son guardacostas. Ortega subió corriendo. ¿Qué pasa? Raúl le explicó en pocas palabras. El capitán palideció. Debe ser el otro. Volvió por algo. Raúl asintió. O por alguien. La lancha se acercaba cada vez más. Los tripulantes del barco comenzaron a agruparse, nerviosos. Nadie sabía si preparar las armas de emergencia o esconderse. ¡Apaguen los motores y esperen instrucciones!, gritó Ortega. La lancha se detuvo a unos metros y uno de los hombres levantó un megáfono. Capitán del Albert Harrison, por orden de la compañía naviera, este barco queda bajo investigación. Prepare a su tripulación para un abordaje inmediato. Raúl se adelantó. ¿Investigación? ¿De qué? El hombre del megáfono respondió. De usurpación de identidad y robo de propiedad marítima. Se nos informó que el verdadero dueño fue secuestrado por un grupo de falsos tripulantes. Ortega se giró hacia Raúl. ¿Qué demonios están diciendo? Raúl no respondió. ¡Eso es mentira!, gritó. El verdadero dueño estaba aquí, con nosotros. Pero los hombres de la lancha ya estaban subiendo por la cuerda. Iban armados, con rostros duros y fríos. Uno de ellos, de traje gris, se adelantó y mostró una placa. Oficial de la naviera.
Necesito hablar con el capitán. Ortega lo condujo al camarote principal. Raúl lo siguió de cerca, desconfiando de cada paso. El hombre se sentó sin que lo invitaran. Venimos con una orden directa de la dirección. Según nuestros registros, el señor Albert Harrison fue dado por muerto hace 10 años. Su cuerpo nunca se recuperó, pero hace una semana recibimos una llamada anónima diciendo que había reaparecido y se encontraba en este barco. Ortega cruzó los brazos y vino a confirmar si era cierto. Exacto. Pero lo que encontramos fueron 2 versiones de la misma historia. Un viejo que dice ser Harrison y un empresario que también dice serlo. Uno de los 2 miente y necesito saber cuál. Raúl se adelantó. El viejo decía la verdad. ¿Y en qué se basa? Raúl apretó el puño. En que salvó este barco, en que conocía cada rincón de él, en que tenía los planos originales con su firma, en que lo construyó con sus propias manos. El oficial lo miró con una mezcla de curiosidad y desdén. Bonito discurso, pero los papeles que nos entregó el otro Harrison lo acreditan legalmente como propietario. Los papeles se pueden falsificar, replicó Raúl. El alma de un barco, no. El oficial se levantó. Si lo que dice es cierto, tendremos que verificarlo. Pero mientras tanto, el barco queda bajo custodia. Nadie sale, nadie entra. Salió de la habitación sin decir más. Ortega suspiró. Esto se está yendo de las manos. No, capitán, dijo Raúl. Esto apenas empieza. Esa noche, mientras los agentes revisaban los camarotes, Raúl bajó al área de carga. Sentía que algo lo llamaba. Allí, entre cajas y herramientas, encontró una compuerta oculta bajo una lona vieja. La abrió con esfuerzo y descubrió una pequeña caja metálica, oxidada por el tiempo. Dentro había documentos, fotos y una grabación en cinta. La foto mostraba al viejo Harrison con su hijo, el mismo niño que aparecía en la fotografía que había encontrado días atrás. La cinta tenía una etiqueta con una sola palabra escrita: verdad. Raúl subió la cinta al camarote del capitán. Necesitamos escuchar esto. Ortega asintió y buscó un reproductor viejo. Cuando la pusieron, la voz que salió por el altavoz los dejó helados. Era la del anciano. Si están oyendo esto, significa que volví a bordo. Y si volví, es porque los fantasmas de este barco no me dejaron descansar. Me quitaron mi nombre, mi familia y mi empresa. Pero no pudieron quitarme lo más importante, la verdad. Hubo una pausa. Luego la voz siguió. El hombre que se hace pasar por mí era mi socio. Me traicionó, fingió mi muerte y tomó mi lugar. Usó mis papeles, mi firma y hasta mi historia para construir su fortuna. Y ahora quiere borrar lo que queda de mí. Ortega se llevó la mano a la frente. Dios mío. Raúl apretó el puño. Tenemos que entregarla a la naviera. ¿Y crees que te van a creer? Ese hombre tiene poder, Raúl. Dinero, abogados, contactos. Raúl lo miró con determinación. Entonces no lo haremos por ellos. Lo haremos por el viejo, por lo que este barco representa. De pronto, se escucharon pasos afuera. El oficial de la naviera entró sin tocar. ¿Qué están haciendo? Ortega trató de ocultar la cinta, pero ya era tarde. Eso es propiedad de la compañía, dijo el oficial. Raúl dio un paso adelante. No, esto pertenece al verdadero Harrison. El hombre sonrió con arrogancia. ¿Y tú qué sabes de eso? Raúl lo miró directo a los ojos, porque era su hijo. El silencio fue total. Ni Ortega ni el oficial supieron qué decir. Raúl siguió hablando, con la voz firme pero temblorosa. Mi padre trabajó para él. Murió por culpa de la traición de su socio. Y ahora sé que el viejo me buscó para cerrar ese ciclo. Todo esto tiene que salir a la luz. El oficial lo observó con una mezcla de incredulidad y amenaza. Muchacho, no sabes en lo que te estás metiendo. Raúl lo empujó y salió corriendo con la cinta en la mano. Ortega lo siguió. Raúl, espera. Pero ya era tarde. Raúl subió a cubierta y se dirigió al bote auxiliar. El oficial gritaba órdenes detrás de él. Los marineros no sabían a quién obedecer. Raúl encendió el motor y se alejó en la oscuridad.
La lancha cortaba el agua como una flecha, el viento le azotaba la cara, pero él no sentía miedo. Sabía que lo estaban persiguiendo, que lo podían alcanzar, pero no le importaba. Llevaba la verdad consigo, y eso era más fuerte que cualquier bala. Detrás se veían las luces del Albert Harrison acercándose. De pronto, un disparo rompió el silencio. Raúl giró la cabeza, pero no detuvo el motor. Otro disparo. La bala pasó rozando la cabina. «¡No voy a parar!», gritó, como si alguien pudiera oírlo. En medio de la oscuridad, una figura apareció de pie sobre el muelle más cercano. Era el viejo. Raúl no entendía cómo, pero allí estaba. Le hacía señas con calma, como si supiera exactamente lo que debía hacer. «Vamos, hijo», parecía decirle sin hablar. Raúl apretó el acelerador, pero antes de llegar, una luz cegadora lo envolvió. Una explosión, seca y corta, retumbó sobre el agua. Cuando el humo se disipó, el bote estaba destrozado. Los hombres del barco gritaban, buscando con linternas. Ortega, con el rostro desencajado, observaba el mar. «Raúl, responde», pero no hubo respuesta. Solo el sonido del oleaje y a lo lejos la figura del viejo quieta en el muelle, mirando en silencio. El capitán cayó de rodillas, mientras el oficial se marchaba sin mirar atrás. Chuy, entre sollozos, murmuró: «No puede ser». Ortega lo detuvo. «Escucha». Entre el rugido del viento, una voz parecía venir del agua. Era Raúl. «El mar nunca olvida». Y entonces el capitán entendió. No era el final, era el principio de algo más grande. Porque en el fondo, en algún lugar bajo las olas, la verdad seguía viva, esperando su momento para salir a flote y cambiarlo todo. El amanecer llegó cubierto de neblina, el tipo de neblina espesa que hace que todo parezca un sueño a punto de romperse. El mar estaba quieto, pero el barco, el viejo Albert Harrison, se sentía tenso, como si la madera misma supiera que algo estaba por pasar. Los hombres se movían sin hablar, con la mirada baja y las manos ocupadas, como si el trabajo pudiera esconder la inquietud que llevaban encima. Nadie había dormido bien desde la explosión en la lancha. Nadie sabía qué había sido de Raúl. Algunos decían que había muerto. Otros juraban que lo habían visto nadar entre las sombras, aferrado a algo. El capitán Ortega era de los segundos. «No se lo llevó el mar, yo lo conozco», repetía, aunque en el fondo ni él mismo estaba seguro. A media mañana la radio volvió a sonar, con una frecuencia débil, como un susurro entre las olas. «Aquí Raúl Méndez», repito, «aquí Raúl Méndez, tengo la grabación, el viejo tenía razón». La voz se entrecortaba, pero era inconfundible. Chuy dejó caer la taza que tenía en las manos. Ortega se abalanzó sobre el micrófono. «Raúl, responde». «¿Dónde estás?». Hubo silencio, luego estática, y finalmente una última frase: «No vengan, ellos ya me encontraron», y la señal se cortó. El capitán dio la orden de preparar el bote de rescate. «Vamos tras él», dijo sin dudar, pero el oficial de la naviera, ese hombre de traje gris que se había quedado a bordo supervisando todo, se interpuso. «No lo permitiré, capitán. Este barco está bajo custodia. Cualquier intento de salir será considerado desobediencia directa». Ortega lo enfrentó con una calma que daba miedo. «Entonces arresten a quien quiera, pero yo no dejo a un hombre atrás». Sin decir más, se subió al bote junto a Chuy y dos marineros leales y partieron rumbo a la dirección que Raúl había transmitido antes del corte. El mar se veía diferente ese día, más oscuro, más espeso. Navegaron por horas sin encontrar nada, hasta que, entre la neblina, apareció una silueta flotando. Era un barco pequeño, destrozado, y sobre él, Raúl, apenas consciente, aferrando con una mano una caja metálica. Lo subieron rápidamente, y mientras Ortega trataba de reanimarlo, Chuy abrió la caja. Adentro estaba la cinta original, los documentos del viejo Harrison y un sobre sellado con el logo de la compañía. Raúl apenas podía hablar, pero alcanzó a decir: «Esto prueba todo». Luego cerró los ojos, agotado. Cuando regresaron al Albert Harrison, el oficial los esperaba con más hombres armados. «¿Qué traen ahí?», preguntó con tono de amenaza. Ortega lo ignoró.
Lleven a Raúl a la enfermería. Pero el oficial dio un paso adelante. Abrirán esa caja ahora mismo o los arresto a todos. Ortega respiró hondo. Usted no toca nada. Esa caja pertenece al verdadero Harrison. El oficial sonrió con cinismo. Ese viejo ya no existe. Y entonces una voz desde la cubierta superior interrumpió el silencio. Eso es lo que usted cree. Todos miraron hacia arriba. Entre la neblina, bajando las escaleras con paso lento pero firme, estaba el anciano. Nadie entendía cómo, pero ahí estaba, empapado, con el rostro marcado por el sol y la sal, más vivo que nunca. Los hombres se quedaron inmóviles. El oficial retrocedió un paso. ¿Cómo es posible? El viejo sonrió apenas. El mar me devolvió porque no terminé lo que empecé. Caminó hasta la caja, la abrió con sus propias manos y sacó un documento amarillento con su firma y un sello original. Este barco, esta empresa y este nombre me pertenecen. Y usted, señor, lleva años viviendo de una mentira. El oficial se puso pálido. Eso no prueba nada. El viejo levantó la cinta. Pero esto sí. Ortega encendió el reproductor. La voz del socio traidor se escuchó con claridad, en una grabación de confesión que el viejo había guardado antes de desaparecer. Firmamos todo a su nombre. Fingimos su muerte en el incendio. Harrison nunca lo sabrá. Nadie lo sabrá. La tripulación escuchó sin respirar. Cuando terminó, el anciano habló. Durante años me robaron todo, mi nombre, mi familia, mi barco, pero no pudieron robarme el mar, y el mar siempre devuelve lo que le pertenece. El oficial intentó huir, pero Raúl, débil, se levantó del suelo y le bloqueó el paso. ¿A dónde cree que va? El hombre sacó un arma, apuntando a todos. Nadie va a creerles. Yo soy el único Harrison reconocido por la compañía. El viejo lo miró sin moverse. Eso se acabó. Raúl dio un paso adelante, tambaleándose, pero decidido. Baje el arma. No te metas en esto, muchacho, gritó el oficial. Raúl apretó los dientes. Me meto porque este barco es mi vida y este hombre, señaló al viejo, me enseñó que el honor vale más que cualquier papel. El oficial le apuntó directamente. Entonces morirás igual que tu padre. Fue un segundo eterno. Nadie respiró. Luego, un disparo rompió el silencio. El eco se perdió en el viento. El arma cayó al suelo. El oficial cayó también, con una expresión de sorpresa y miedo. Ortega tenía el arma humeante en la mano. Nadie más muere en mi barco, dijo con voz baja. Nadie se movió por unos segundos. Raúl se dejó caer exhausto y el viejo se arrodilló junto a él. Hiciste lo que tenías que hacer. Raúl lo miró, con lágrimas mezcladas con sal y sudor. Yo solo quería hacer las cosas bien, y lo hiciste, hijo. A veces, el mar solo pide eso, que uno se atreva a enfrentar la tormenta. Esa noche, mientras el cuerpo del impostor era entregado a las autoridades costeras, el Albert Harrison navegaba en silencio. El viejo y Raúl estaban juntos en la proa, mirando el horizonte. «Ahora todo termina, ¿verdad?», preguntó Raúl. El viejo sonrió. «No, ahora empieza. El barco te necesita. Tú naciste para esto, igual que tu padre». Raúl asintió despacio. «No sé si estoy listo. Nadie lo está la primera vez», respondió el viejo. «Pero si escuchas al mar, él te dirá cuándo girar el timón». El sol comenzó a salir, tiñendo el cielo de naranja. Ortega se acercó. «El puerto nos espera. Los papeles están en regla. Todo será tuyo, Harrison». Raúl giró la cabeza. «No me llame así». El capitán frunció el ceño. «¿Por qué no? ¿Es tu apellido?» «No», respondió Raúl, mirando al viejo. «Ese nombre solo le pertenece a uno. Yo me quedaré con el mío». El anciano sonrió con orgullo. «Entonces haz que signifique algo». El barco avanzó despacio, dejando una estela dorada en el agua. La tripulación, cansada pero en paz, observaba cómo el puerto se acercaba. El viejo se apoyó en la baranda, respirando el aire con fuerza, y dijo en voz baja, casi para sí mismo: «Tardé años en volver, pero valió la pena». Raúl lo escuchó y le respondió sin mirarlo: «El mar no olvida a los suyos». El viejo asintió. «Por eso estamos aquí». Cuando el barco atracó, los hombres de la naviera ya los esperaban, esta vez con respeto. Ortega presentó los documentos y entregó la cinta. «La verdad está ahí. Ustedes sabrán qué hacer con ella». El funcionario mayor asintió con solemnidad. «El señor Harrison será reconocido oficialmente, y el señor Méndez tiene el mando de la embarcación». Raúl miró al viejo,
pero el anciano no estaba. Buscó alrededor, entre los hombres, entre las sombras del muelle, pero no había rastro de él. Solo el sombrero viejo del marinero, flotando sobre el agua, meciéndose despacio. Raúl lo levantó y lo sostuvo entre las manos, comprendiendo sin palabras que el ciclo se había cerrado. El Albert Harrison volvió a zarpar días después, con una nueva tripulación y un nuevo capitán. Raúl caminaba por la cubierta con paso firme, repitiendo las palabras del viejo cada mañana antes de girar el timón. Mantén el rumbo, no lo pierdas. Detrás de él, el mar rugía con vida, y cada ola parecía llevar un pedazo de aquella historia que empezó con una humillación y terminó con justicia. Dicen que a veces, cuando el sol cae sobre el agua, se puede ver una figura a lo lejos, de pie sobre la proa, sonriendo. Algunos dicen que es el reflejo del capitán, otros que es el viejo Harrison, cuidando el barco que siempre fue suyo. Pero Raúl lo sabe bien, no es un reflejo ni un fantasma, es el mar, recordándole a todos que nadie, por más poderoso que sea, puede adueñarse de lo que el océano decide conservar. Y ahora dime tú, si llegaste hasta aquí, ¿qué te sugiere la palabra pertenecer? ¿Crees que algo o alguien puede ser realmente de alguien más? ¿O solo estamos de paso en lo que creemos tener? Cuéntame abajo, quiero leer tu opinión. Y si te gustó esta historia, presiona la pantalla para ver esta otra, aún más emocionante, te lo prometo.